De gabinete Guillermo Francos. Una voz muy autorizada para analizar lo que pasó y también para preguntarle lo que viene, ¿no? Me imagino, Guillermo Francos, que mucho más tranquilo y feliz todavía por los resultados del domingo. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo analiza lo que pasó el fin de semana? ¿Están más tranquilos? Porque la verdad es que el viernes el panorama parecía distinto, ¿no? Bueno, había de todos los comentarios, nosotros teníamos bastante seguridad en que íbamos a ganar la elección. Claro que los números demostraron después un resultado que fue en general bastante contundente y muy favorable al gobierno, y bueno, eso nos pone en una posición absolutamente diferente en números en el Congreso Nacional, ¿no? Tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y nos deja más tranquilos en el sentido de que podemos avanzar en tratar los proyectos de ley que queremos, en los que queremos avanzar en esta segunda etapa del gobierno, ¿no? Claro. Sí, estamos contentos. Bien, en esta etapa, de aquí hasta el 10 de diciembre que asumen los nuevos integrantes del Congreso, ¿qué expectativas tenemos? ¿Qué van a hacer? ¿Van a presentar alguna iniciativa o van a esperar después? En realidad, nosotros vamos a tratar los temas que están pendientes en el Congreso. Seguramente hay que ver también cómo reacciona el Congreso ante este resultado electoral, el Congreso actual, digo, y después encarar las reformas en la composición futura del gobierno. Yo creo que aprovecharemos estos días para ir conversando con los actores nuevos que van a estar en el Congreso, los actuales, los que se quedan y los nuevos, para avanzar en estos proyectos de leyes que el presidente ha anunciado, ¿no? Así que se abren expectativas y yo creo que también para nosotros expectativas de avance importantes. Ahí en ese nuevo lógico, Congreso... Perdón, en ese, por lo que le decía recién Lalo, Guillermo, en ese nuevo panorama que hoy tienen después de los resultados y las elecciones, antes del domingo se hablaba de muchos cambios de gabinete, incluso su nombre había sido uno de los que empezaba a moverse. ¿Cómo se siente hoy? ¿Se siente dentro de este gobierno? ¿Se siente que va a tener que ocupar otro lugar? ¿Cuál es su futuro en el gobierno de Javier Milei? En las épocas electorales siempre hay muchos comentarios, muchas operaciones políticas, hay muchos movimientos de la oposición también, como es bastante normal. Yo nunca conversé con el presidente del cambio en el gabinete, más allá de los que se producen por las salidas naturales de los que pasan a ocupar funciones legislativas, ¿no? Así que, no, para nada, yo estoy en mi cargo y no, jamás el presidente me ha hablado de otra función. Sí, lo quería volver el tema del Congreso de la Nación que usted hablaba recién sobre, bueno, un escenario que los pone a ustedes cerca del quórum propio, pero todavía con la necesidad de algunos acuerdos y alianzas. En ese sentido, ¿cómo imagina a esa Provincias Unidas, ese espacio de gobernadores que amagaba con ser una fortaleza y que terminó siendo una cierta debilidad electoral, ¿no? ¿Ustedes van a captar legisladores, gobernadores de ahí? Pero bueno, no sé si el término es captar, pero sí, seguro vamos a conversar con los gobernadores y sus representantes en el Senado, sobre todo, y también con los diputados, para conseguir acuerdos y permitir el tratamiento de estas leyes a las que hacía referencia, ¿no? Yo, la verdad es que no considero que haya sido un fracaso la constitución de este bloque de senadores. Me parece que fue una iniciativa interesante, muy nueva, que lo que pretende es poner en valor las representaciones provinciales, sobre todo las de senadores, que son muchas veces en esta conformación del Congreso y la atomización por un lado y la constitución en dos fuerzas mayoritarias, son muchas veces el fiel de la balanza. Así que, sin duda, muchos de estos gobiernos coinciden en varias de las posiciones del gobierno nacional. Yo he hablado con varios gobernadores sobre la necesidad de reformas laborales, la necesidad de reformas tributarias, y cada gobernador defiende lo suyo, ¿no? Fundamentalmente la parte que le toca de los recursos nacionales, la infraestructura, etcétera. Y bueno, eso es esa situación no de conflicto, sino de intereses a veces encontrados, pero por encima de todos están los intereses nacionales, y eso también beneficia
a las provincias, y yo he escuchado a muchos de ellos que defienden lo mismo que defendemos nosotros en líneas generales, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que el tema famoso que hemos hecho famoso nosotros, digo, del equilibrio fiscal y de tener resultados positivos de las cuentas públicas, ya ha generado una especie de cambio cultural, porque todos los gobiernos provinciales hoy sostienen lo mismo, que no quieren afectar de ninguna manera el equilibrio fiscal, y la sociedad en su conjunto lo ha tomado, ¿no? Con lo cual me parece que hemos coincidido en temas fundamentales y vamos a coincidir también en los temas fundamentales que faltan. Cada provincia, cada gobernador hará su aporte, pero estoy convencido que podemos llegar a acuerdos para avanzar en estas leyes, ¿no? Bueno, ojalá que sea así, pero hay una cosa, Guillermo, ahí que es como que, digamos, cuesta encastrarla, porque usted habla, y el presidente lo dijo en su discurso, ¿no?, de que lo va a convocar a los gobernadores para bajar impuestos, que es en la etapa que hace falta, o sea, disminuir la presión impositiva, pero acá en Córdoba, por ejemplo, estamos en un territorio donde, por ejemplo, a la par que se pide bajar las retenciones, tenemos una carga fiscal de ingresos brutos tremenda. Entonces, ¿cómo compatibilizar todo eso a futuro, no? Y bueno, son los temas que tenemos que ir resolviendo. Todos sabemos que los ingresos brutos, el tipo de impuesto de ingresos brutos es un impuesto que genera negatividades en general en la economía, y eso es algo que tenemos que modificar, pero hay que llegar a un punto de acuerdo. Habrá que ver si la reforma del sistema es una reforma integral. Si conseguimos esa reforma, a lo mejor se solucionan los problemas, ¿no? Habrá que verlo, digo, todo esto está recién comenzando a debatirse, y trataremos de buscar esos consensos que decía recién para reformarlo, ¿no? Yo entiendo perfectamente cuál es el problema, y lo que tenemos que conseguir es darle mayor competitividad al sector productivo. A veces la solución no se encuentra en incrementar un impuesto, sino en incrementar la cantidad de empresas que contribuyen. Es lo mismo que pasa en el mercado del trabajo, ¿no? Por ahí, cuando uno habla del financiamiento del sector previsional, capaz que lo que tenemos que fijarnos es más en cómo hacemos en bajarle el impuesto a la provincia para que tomen más trabajadores, y para que hagan más inversiones, eso resulte en más trabajo y trabajo de mejor calidad, y eso haga que mucho de la informalidad pase a formalidad, y entonces esos trabajadores formales contribuyan a un sistema previsional que está totalmente desfinanciado. Bueno, todos son procesos económicos que no se dan de un día para otro. Hay que empezar siempre por lo primero, que fue conseguir el equilibrio macroeconómico. A partir de ahí, todo esto viene con modificación de leyes, con hacer más sencillo a los emprendedores su tarea, que es la de invertir y generar trabajo, y así empieza a funcionar el sistema, ¿no? Entonces, no es... En lo teórico todo es sencillo, después llevarlo a la práctica lleva su tiempo, ¿no? Guillermo, si tuviera que hacer una lista de los responsables de esta victoria, sobre todo con números tan contundentes, ¿a quién pondría ahí, además del presidente Javier Milei? Porque incluso lo decíamos, en Córdoba hubo un candidato que no tenía un nivel de conocimiento muy importante, y es probable que los cordobeses hayan elegido a Milei incluso por encima de cualquier candidato que hubiera puesto en nuestra provincia. Bueno, primero una felicitación a toda nuestra lista de diputados que trabajó muy fuerte en la provincia, y particularmente quien encabezó la lista, Roca, que ha hecho un trabajo y le ha puesto el cuerpo fuerte a una campaña con muy pocos recursos, y como dicen ustedes, partiendo de un desconocimiento muy grande. Y en segundo lugar, yo creo que el presidente, ¿no? El presidente se puso la campaña al hombro todo este último mes y medio, fundamentalmente se recorrió el país, explicó la situación, cuál era la etapa que venía, etcétera, y la gente le creyó. Este es un presidente que llega a la gente, que llega a explicar y llega a hacerse entender, y eso me parece muy personante. Uno ve, yo estuve acompañándolo en algunos actos al presidente, y uno se da cuenta de esa relación que tiene él con la gente, que es muy, muy importante, ¿no? Así que yo digo, el presidente ha sido fundamental, porque él ha hecho la campaña electoral y la ha hecho propia, ¿no? Y después, por supuesto, todo el equipo. Yo no quiero hacer ningún nombre en particular,
para no generar rispideces, ¿no? Porque a veces uno dice fulano de tal o fulana de tal y parece que alguno de los otros se siente menoscabados. El papel de la hermana del presidente en el armado del partido sin duda ha sido muy importante, y en la elección de las candidaturas también, de manera... Nosotros hemos introducido algo casi revolucionario, diría yo, ¿no? Que es introducir gente en la política que no tenía prácticamente antecedentes en el sector y que hoy integran las cámaras, ¿no? Es impresionante realmente, ¿no? Un cambio muy grande en la concepción política, ¿no? Ahora, y eso Guillermo, ha sido obra del presidente y su hermano. En esto que se viene y después, insisto, de números tan contundentes, no sienten que tienen un cheque en blanco, ¿verdad? Hay mucho todavía por trabajar en la Argentina, incluso hay gente que los votó y no la está pasando bien. Absolutamente, y eso lo dijo, primero lo dijo el presidente de la campaña, y segundo lo dijo en su discurso el domingo a la noche, ¿no? El presidente, primero lo había dicho, si ustedes recuerdan, el 8 de septiembre, cuando él, en su discurso de reconocimiento de la derrota en la provincia de Buenos Aires, sí, que lo asumió él, fue el propio presidente el que asumió esa noche la derrota en la provincia, y dijo, bueno, esta derrota nos hace reflexionar, tenemos que analizar bien, tenemos que ver cuáles son los errores cometidos y trabajar sobre ellos para cambiarlos. Y en este caso el presidente dijo que, por supuesto, agradecía el respaldo, pero tenía claro que en esta etapa que venía, el diálogo y el consenso eran elementos fundamentales para obtener las leyes que la Argentina necesitaba para poder cumplir lo que él se había comprometido en esta etapa, ¿no? Así que no tengo duda, no, acá no hay ninguna soberbia, no, para nada, con todo lo contrario, ¿no? Con humildad vamos a trabajar en conseguir los acuerdos necesarios. Cuando estuvo Patricia Bullrich con nosotros previo a la elección, estuvimos hablando de lo que se venía y nos dijo ella, a mí me tocan las batallas más difíciles, en referencia a lo que va a tener que hacer en el Congreso y en el Senado. Esa batalla difícil, además de buscar generar consensos, puede llegar a tener que ver con Victoria Villarruel, alguien de quien no hemos estado hablando mucho en este último tiempo, pero está ahí, ¿no? Como algo que hay que resolver, como un problema. Se lo pregunto a usted, que es una persona que conoce tanto, es el brazo político del gobierno. No, a ver, yo primero, Patricia es una dirigente política muy inteligente, muy capaz, muy preparada. Todo lo que ha conducido lo ha hecho muy bien. Y este ingreso al Senado de la Nación, ella se va a convertir ahí en una figura muy importante. Y bueno, si no hemos tenido una excelente relación desde el gobierno con la vicepresidente, sin embargo ella forma parte del espacio y seguramente Patricia podrá encontrar la vía de entenderse con ella para conducir esta parte del proceso. Una pregunta final, Guillermo, que tiene que ver con cómo imagina que se puede trabajar en el Congreso con las iniciativas que quiere impulsar el presidente Milei, con la incorporación de estos diputados electos en lo que fue la Provincias Unidas, digamos, ¿no? La que todos llaman la vía del medio. No, yo creo que se puede trabajar muy bien. Mire, yo conozco no solamente a algunos de los diputados que ingresan, sino a los gobernadores. He conversado con ellos en muchas oportunidades. Y más allá de los periodos de campaña electoral donde se marcan diferencias y la búsqueda de los intereses propios, yo creo que pasada la elección, conformada los diputados, bueno, cada uno de ellos, de los gobernadores me refiero, buscará que sus legisladores acompañen en lo que sea, lo que pueda ser compartido, ¿no? Porque también hay que pensar que seguramente no todo va a ser compartido en su totalidad. Habrá alguna diferencia, pero mire, yo tengo la experiencia de la ley Bases y lo que fue su tratamiento en la Cámara de Diputados. En su primer tratamiento fracasamos, ustedes recuerdan, nos la rechazaron, ¿no? Creo que llegamos hasta el artículo 3 o 4 nomás, y ya ahí perdimos, y era una ley que tenía como, no me acuerdo ahora, pero tenía como 600 artículos. Y bueno, ya fracasamos en el tercero y dijimos, bueno, este camino no anduvo, tendríamos que buscar otro, y ahí dejamos pasar un río y volvimos
a la carga otra vez y conversamos mucho más abiertamente con los bloques y ahí fuimos buscando los consensos y ustedes recuerdan que llegamos hasta el final en el Senado que la tuvo que definir la vicepresidenta, ¿no? Con lo cual fue un trabajo muy intenso, pero ahí se demostró que puede haber acuerdos, ¿no? Y me parece que eso es muy importante. Y en el futuro también va a pasar lo mismo. Vamos a tener que hacer ese mismo trabajo de diálogo y de ver en qué se puede avanzar, en qué no, separar lo que no se puede, en fin. Lo que sucede siempre cuando hay intereses distintos y posibilidad de negociación, ¿no? Bueno, Guillermo, sí. Muchas gracias. Sí. Gracias por este diálogo con Córdoba. Muy generoso. No, al contrario, buen día, hasta luego. Tenga buen día. Bueno, reforma laboral, reforma tributaria, están al tope de los intereses y del trabajo que va a llevar adelante ahora el gobierno, sobre todo en el Congreso. Un reconocimiento, como hicieron, les diría que casi todos los candidatos ahora ya electos, de que fue Javier Milei el gran hacedor junto con su hermana de este triunfo, de eso no hay duda, sobre todo cuando uno ve quiénes han sido los candidatos y cómo han sido elegidos por la gente. El ¿no? mismo Milei dijo en la entrevista que concedió ayer que la única que confiaba en la victoria era su hermana. Era su hermana. Era su hermana. Sí. Y que tenía razón. Sí. Eso dijo. Fue mi hermana y tenía razón. Bueno, y según el propio Guillermo Francos, va a seguir en el gobierno. No se ve para nada afuera. Habló de que esa idea de que estaba fuera del gobierno tenía más que ver con las especulaciones previas a la elección y no con una realidad. Y que él nunca habló de irse del gobierno con el presidente Javier Milei. Así es. Bueno.